Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en todas las redes sociales, en los medios de espectáculos y en todas partes. Sí, como ya pudieron ver en el título, vamos a desentrañar el misterio de qué pasó exactamente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en esa fiesta que dio tanto de qué hablar. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos a analizar cada detalle, cada rumor y cada teoría, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas turcos tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles todo el chisme fresco. Ahora sí, entremos en materia. La fiesta en cuestión. Madre mía, qué revuelo causó. Desde que las primeras fotos y vídeos empezaron a circular, las redes sociales explotaron. Y es que claro, cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hablamos de una de las parejas más queridas y más comentadas de la televisión turca. Su romance en la vida real, después de protagonizar la exitosísima serie Senkalkam, hizo que sus fans se enamoraran aún más de ellos y crearan una comunidad enorme y apasionada alrededor de su relación. Pero como todos sabemos, la relación llegó a su fin. Una ruptura que dolió a muchos, sobre todo porque parecía que su amor era sacado de un cuento de hadas. Desde entonces cada encuentro público, cada rumor, cada mínima interacción entre ellos se convierte en noticia. Y esta fiesta no fue la excepción. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia, porque la verdad es que la información es confusa y contradictoria. Lo que sí es un hecho es que ambos, Kerem y Hande, asistieron a la misma fiesta. Se trataba de un evento importante, una gala benéfica a favor de la investigación del cáncer infantil, organizada por una reconocida fundación turca, o una fiesta de cumpleaños del influyente empresario Ali Aksu, un amigo en común de la pareja, dependiendo de la fuente que consultemos. Las versiones, como digo, bailan. Lo que sí es seguro es que el evento congregó a lo más granado de la sociedad turca, incluyendo un buen número de celebridades, actores, cantantes y figuras importantes del mundo empresarial. Las primeras fotos que salieron a la luz mostraban a Hande radiante con un vestido espectacular, un diseño de alta costura en color esmeralda con una abertura lateral que dejaba ver sus kilométricas piernas, sonriendo y posando para las cámaras con la soltura y elegancia que la caracterizan. Su maquillaje sutil pero sofisticado, realzaba sus ya de por sí bellísimos rasgos. Kerem, por su parte, también se veía impecable, elegante y con su característico encanto. Llevaba un traje de terciopelo azul marino que le sentaba como un guante, combinado con una camisa blanca y una pajarita. Hasta ahí, todo normal. 2 estrellas en una fiesta, cada uno brillando con luz propia. El problema, o mejor dicho, el drama, empezó cuando se filtraron algunos vídeos y testimonios de personas que supuestamente estuvieron presentes en la fiesta. Estos testimonios, la mayoría anónimos, afirmaban que Kerem había evitado a Hande durante toda la noche. Que no se habían dirigido la palabra, que ni siquiera se habían cruzado las miradas. Algo que para los fans más acérrimos de la pareja, resultó ser una puñalada directa al corazón. Algunos medios llegaron a publicar que Kerem incluso había cambiado de mesa, a mitad de la cena, para evitar sentarse cerca de Hande. Al parecer, la organización del evento había tenido la desafortunada idea de sentarlos en mesas contiguas, lo que, según algunos testigos, provocó un evidente malestar en ambos actores. Otros, más sensacionalistas, afirmaban que la tensión entre ellos era palpable y que se podía cortar con un cuchillo. Que la energía en el ambiente cambiaba drásticamente cada vez que ambos se encontraban en un radio de 5 metros. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con pinzas. Recordemos que muchas veces, los medios de espectáculos exageran la realidad para generar más controversia y obtener más clics. La prensa rosa vive de este tipo de noticias y cuanto más jugosas, mejor. Además, es muy fácil malinterpretar una situación o sacar conclusiones precipitadas basándose en rumores y especulaciones. Un simple gesto o una mirada fugaz puede ser interpretado como una señal de enemistad o, por el contrario, de un posible acercamiento. Sin embargo, la insistencia en que Kerem evitó a Hande es bastante consistente en diferentes fuentes, lo que sugiere que podría haber algo de verdad en ello. No estamos hablando de un único testimonio aislado, sino de múltiples fuentes cercanas al evento que coinciden en señalar el comportamiento evasivo del actor.
¿Pero por qué la evitó? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Existen varias teorías al respecto. La primera y la más obvia es que simplemente no quieren tener contacto el uno con el otro después de la ruptura. Es comprensible que después de haber compartido una relación tan intensa, tanto a nivel personal como profesional, necesiten espacio y tiempo para sanar y seguir adelante con sus vidas por separado. Ver a tu expareja, especialmente en un ambiente tan social y lleno de flashes, puede ser una experiencia incómoda y dolorosa. Otra teoría un poco más conspirativa es que su reencuentro podría haber sido incómodo debido a las nuevas relaciones sentimentales que se les atribuyen a ambos. Se ha rumoreado con bastante insistencia que Ande estaría saliendo con el también actor Kaan YLDRM, un reconocido galán de telenovelas turcas. De hecho, se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas y escapadas a la playa. Mientras que a Kerem se le ha relacionado con varias modelos y actrices internacionales, como Stephanie Cayo, con quien se le vio muy cercano durante un viaje a España. Si estos rumores son ciertos, es lógico que no quieran generar malentendidos o incomodidades en sus respectivas parejas. La presencia de un ex siempre puede generar celos e inseguridades. También existe la posibilidad de que haya habido algún tipo de desacuerdo o problema entre ellos después de la ruptura, algo que no haya salido a la luz públicamente. A veces las separaciones no son tan amistosas como parecen y pueden dejar heridas abiertas y resentimientos. Puede que haya habido una discusión, un malentendido, o simplemente que no hayan podido superar ciertos aspectos de su relación. En estos casos, lo más sensato es evitar el contacto y mantener la distancia. Por último, una teoría más simple es que simplemente no querían llamar la atención. Saben que su presencia junta genera mucho revuelo mediático y tal vez prefirieron mantener un perfil bajo para evitar alimentar más rumores y especulaciones. Ambos son conscientes de la expectación que generan sus apariciones públicas, y quizás decidieron que lo mejor era evitar cualquier tipo de interacción que pudiera ser interpretada de forma errónea por los medios. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la actitud de Kerem en la fiesta ha generado mucha polémica y ha reabierto el debate sobre su relación con Hande. Muchos fans se han mostrado decepcionados por la supuesta actitud evasiva de Kerem, mientras que otros lo han defendido, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida y a evitar situaciones incómodas. La división entre los fans es evidente y las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla donde se enfrentan los defensores y los detractores de ambos actores. Lo que sí es importante recordar es que no sabemos toda la verdad. Solo ellos dos, Kerem y Hande, saben lo que realmente pasó en esa fiesta y cuáles son sus verdaderos sentimientos el uno por el otro. Por lo tanto, es importante no juzgar ni sacar conclusiones precipitadas y respetar su privacidad. Son personas públicas, sí, pero también tienen derecho a su intimidad. Al final, lo único que podemos hacer es especular y analizar la información que tenemos disponible. Y por supuesto seguir disfrutando de sus trabajos como actores, independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el plano personal. Su talento y profesionalismo están fuera de toda duda, y es lo que realmente importa. Y hablando de sus trabajos, ambos tienen proyectos muy interesantes en puerta. Hande está protagonizando una nueva serie que está teniendo mucho éxito, Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal con una personalidad arrolladora. La serie está arrasando en Turquía y ya se está vendiendo a diferentes países. Kerem, por su parte, está trabajando en una producción internacional para Disney Plus, El Turco, que promete ser un gran paso en su carrera y consolidarlo como una estrella global. Así que, a pesar del drama, ambos siguen brillando y cosechando éxitos. Además, Hande ha estado muy activa en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas internacionales como Atasai, y Kerem ha incursionado en el mundo empresarial, invirtiendo en una startup tecnológica. Ambos están diversificando sus carreras y demostrando ser mucho más que simples actores de telenovela. En resumen, el misterio de lo que pasó entre Kerem y Hande en la fiesta sigue sin resolverse por completo. Lo más probable es que Kerem haya evitado a Hande, pero las razones detrás de esta actitud siguen siendo un enigma. Solo ellos dos saben la verdad y por el momento parece que no están dispuestos a compartirla con el público. Quizás algún día decidan romper su silencio y contarnos su versión de la historia, pero hasta entonces, solo podemos especular. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que cada uno puede tener su propia opinión sobre el tema.
Lo importante es mantener el respeto y no caer en juicios de valor. No olvidemos que son seres humanos, con sus propias emociones y sentimientos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas, así que no duden en dejarme sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Kerem y Hande en la fiesta? ¿Creen que hay una reconciliación posible en el futuro? Quiero saber sus teorías. ¿Creen que Kerem fue un caballero al evitarla, o creen que fue un acto de cobardía? ¿Piensan que Hande estaba incómoda con la situación, o que simplemente le restó importancia? Déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto más chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.